Bien, yo quisiera ser capaz, con el favor de Dios, de desgranar hoy un poquito, meditar junto con ustedes las dos reglas siguientes de la pureza y la otra media docena de reglas de la modestia, que son concreciones de lo anterior y que son interesantes, pero son menos importantes a nivel doctrinal, sino a nivel práctico. Entonces vamos a ver si logramos resumirlo para después en las pláticas que faltan, que serían ya solo 3, la de esta tarde y las 2 de mañana. Pues supongo que el domingo terminamos con la Santa Misa, no va a ser seguida la plática y luego la misa. Entonces, vamos a resumirlo, si podemos, y si hay que seguir esta tarde, pues se sigue, aunque se dedique un poco menos al silencio y a la caridad, que me parecen 2 temas muy importantes. La vigilancia del corazón es de lo que trata la regla 37. Vigilancia diligente, o sea, con cuidado, con esmero, con cierta, vamos a poner muchas comillas porque esta palabra no me gusta, pero en fin, con cierta obsesión, estar muy preocupados de que el corazón no se desmande, la vigilancia del corazón, preservándolo de todo apego humano, por bueno que pareciere. Ahí tienen ustedes los primeros capítulos del Camino de Perfección de Santa Teresa. No los vamos a leer por no alargarnos, donde ella pone en guardia de esos apegos, esos afectos, esos amorcillos que le tienen usurpado el nombre al amor, dice ella, y que canonizan las almas espirituales. Sobre todo ciertos, digámoslo aunque suene muy brusco, ciertos enamoramientos platónicos del confesor o de este sacerdote que me hace tanto bien, o de esta hermana o de esta persona, eso fuera. Y el corazón libre para Dios. Y por muy santa que sea una criatura, es una criatura. Y mi corazón se aficiona demasiado a ella y lo envuelve con que es por Dios y que me ayuda a ir a Dios. Hasta cierto punto. Porque si te sorprendes pensando demasiado en esa persona, queriéndole hacer regalitos, estando pendiente de ella, queriéndole hablar constantemente, ahora le voy a poner una cartita, eso pues son apegos. Claro, lo explica aquí muy bien el padre Aldán. No sois vuestras, ni sois de nadie. No sois vuestras ni sois de nadie. Sois sola y totalmente de Él. Y esta es vuestra felicidad más grande. Y por lo tanto, vuestro corazón es solo de Jesucristo y para Jesucristo. Y tenéis cuanto améis más a Jesucristo, más amaréis a las criaturas, pero más libremente, más universalmente, más, iba a decir cómodamente, porque ese amor de las criaturas no os incomodará, no os condicionará. Todos hemos tenido experiencia en nuestra vida, por muy cardo borriquero que sea una persona, sobre todo cuando se es más joven, de qué fácil es aficionarte demasiado a otra criatura, que crees tú que te hace bien, que te lo hace efectivamente, pero que luego el Señor te la quita o porque se muere o porque desaparece de tu vida o porque el Señor te dice basta, que esto no te está haciendo bien. Aunque seas San Francisco de Sales o San Carlos Borromeo, pero
hasta un cierto punto. Cuando se murió el padre Torres, del que, repito, encuentro tantos ecos en el padre Aldama, pues se murió relativamente joven, con 60 y tantos años, en el año 46 en Cartuja, y la Madre Maravillas estaba allí viendo unos terrenos para una fundación, me parece que en Alcalá la Real, cerca de Granada, y tuvo la ocasión de ir y se murió entre ellas. Se lo había soñado él y luego se murió entre ellas. Y claro, la Madre Maravilla se quedó deshecha porque era un director que le hacía mucha falta, porque ella estaba siempre en una noche oscura terrible, no se la notaba ninguna monja, eso sí, y entonces cuando se murió de repente se quedó ella y escribió una carta a otra monja y le dijo: tengo una pena muy grande, en fin, lo que fuera, pero dijo: pero el Señor ni se nos va ni se nos muere. ¿Cuántas cosas, hijas mías, sobre todo las que ya tienen juventud acumulada, hemos ido y vamos dejando a la orilla del camino, verdad? ¿Cuántas cosas? Echando la vista atrás en nuestra vida, ¿cuántas personas hemos conocido que ya no están y que fueron para nosotros, Jesús, un gran apoyo? Y el Señor nos va quitando todo. ¿Por qué entonces aficionarnos a criaturas de las que al fin, por fuerza o de grado, habremos de prescindir en aras de una perfecta y total inmolación virginal de este corazón que, por haberle entregado a Jesucristo nuestro bien, es solo suyo? Vamos a empezar ahora, vigilando el corazón, porque este es el verdadero voto de castidad, este es. Ay, que tengo unas tentaciones, que tengo unos pensamientos que me vienen, que me vuelven. No se preocupe tanto de eso. Y arranque de raíz esa amistad particular con aquella religiosa con la que no puede pasar un día sin hablar. Esa es la falta de castidad, esa. Porque de los pensamientos usted no tiene culpa, ni son pecado ninguno. Aunque la combatan fuertemente, al contrario, le sirven para adquirir más méritos. Pero de ese rondar la cancela de la amiguita constantemente, o estar pensando en tal padrecito, o en tal amistad seglar, a mí hoy me llama un poco la atención cuando veo como las monjas salen tantísimo, porque salen, yo lo comprendo, que unas por falta de espíritu, muchísimas por falta de espíritu, porque no tienen vocación de monjas de clausura, sencillamente. Están en un convento de clausura como podían estar despachando en el Corte Inglés, que más da, no tienen vocación de monjas de clausura, muchas. Otras la tienen y la han perdido. Y otras, pobrecitas mías, la tienen y la quisieran vivir muy santamente y las vuelven locas con los médicos. Por eso lo que hay que hacer es morirse de un golpe y ya está. Porque es que si empiezas a andar con el vía crucis de los médicos, no sales de una clínica a otra y es horroroso los TAS y los TIS y los TOS y los POS y los todo pruebas. Pues mire usted, prefiero morirme antes y ya está. Pues claro, tienen que salir mucho hoy. Luego hay cosas de papeleos, cosas que no se las pueden hacer, yo lo comprendo. Que hay salidas, que muchísimas de las salidas son ineludibles, muchas. Y otras pues son perfectamente dispensables, se podían estar en su convento, sobre todo las que son de clausura papal. Ustedes que son de clausura constitucional la viven muchísimo mejor sin comparación que muchas de las que son de clausura papal, que han perdido el oremus totalmente. Bueno, pues cuando salen, y yo las veo por ahí, o cuando van gente a los conventos, como a veces no están ni en los locutorios, las pasan dentro, en fin, unas barbaridades. Pues yo veo con las seglares y también a veces con los seglares unos abrazos, unos besuqueos repiqueteados, unas cosas que yo, no sé, la impresión que percibo es como de cierta falta de afecto en esa religiosa, como si tuviera necesidad de ese abrazo que dura 5 minutos
y de esos besos que son con los que me daba a mí mi abuela, que ponía como una ventosa la boca aquí y no la separaba hasta que ya habían pasado 7, 8 minutos y había dado 2.400 besos. Los besos de las abuelas son únicos, son irrepetibles porque no te besan, te succionan. Bueno, pues miren, hijas, hay que ser muy agradables con todo el mundo, no andar esquivando la mirada, ni como con miedo, no, muy agradables, muy sonrientes, muy sociables y muy señoras y muy llanas al mismo tiempo, muy conversables, como dice Santa Teresa, cuanto más santas, más conversables, pero esas manifestaciones desproporcionadas, sobre todo corporales, de manoteos y de abrazos, no sé, eso indica que pareciera que el corazón está deseando ver el menor portillo abierto para escabullirse por allí. No, hay que vigilar el corazón. Y toda la vida las religiosas han dado la mano y se ha terminado. No le digo a los hombres por supuestísimo, pero hoy se besan con los curas. A mí algunas se me tiran como garduñas. El otro día le dije a una abadesa, ¿pero dónde va usted? Me besó la mano y luego ya en la puerta dice, espere usted, que le quiero dar un besito en la cara. Pero así, no se lo digo. Y era más vieja que un palmar. Y le dije yo, mire, no está usted muy equivocada, a mí en la cara me besa mi madre y se ha acabado. No me besa a nadie más. No tengo yo ganas de que me pinche usted con el bigote. Bueno, total, que entonces hay que ser en eso, manifestar también la virginidad en esas cosas. Y no poner distancia ni un miedo, y bueno, pues si es una señora, una niña que te va a dar un beso, pues bueno, usted que es religiosa, ¿no? Pero el corazón tiene que estar muy guardado, porque a veces hay que tener cuidado con que se dé la impresión que se busca fuera el afecto que no se tiene dentro de casa. Y a veces hay religiosas que dan esa impresión. Vigilar el corazón. Aquí está la cuestión. ¿Y qué es vigilar el corazón? Dice el Padre unas cuantas cosas como una letanía. Estar siempre con cuidado de que sus afectos y su amor no se dispersen, no se vayan sin freno hacia nadie, se conserven solo para Jesucristo, que como esposo dulcísimo de vuestra alma debe ser vuestro único y total amor. Ánimo, madre, paciencia. Vigilar el corazón es estar siempre atentas a los movimientos que se levantan en el interior, a las simpatías y aficiones que se presentan dentro cuando menos lo pensáis, a los menores afectos que enturbian y manchan la pureza de vuestra entrega exclusiva al Señor. Vigilar el corazón es no permitir que entre en él nadie para ocupar vuestro tiempo, vuestra solicitud, vuestra preocupación, vuestra paz. Quien os perturba así, realmente os empieza ya a robar vuestro amor. Y vuestro amor no puede dividirse porque es totalmente de vuestro divino esposo, porque a él lo habéis consagrado exclusiva y perpetuamente. Vigilar el corazón es rechazar fielmente cualquier afecto que no sea a Jesucristo, con la fidelidad absoluta y delicadísima que debéis a su divino amor, fidelidad que debe imitar a la suya, nunca desmentida, nunca empañada, como que fue fuerte hasta la muerte y muerte acervísima de cruz. Es una maravilla la serie de recetas que acaba de dar aquí. Cuidado de no levantar el freno, porque si yo voy por una cuesta abajo y no piso un poco el freno, el coche se desmanda y se precipita. La cuesta abajo es la de mi concupiscencia, que siempre me inclina hacia abajo. El freno es el de primero el de mi sentido del ridículo. Ese es el primer freno. No hagamos el ridículo. Porque hay religiosas que parece que se han plantado en la adolescencia
y no han adquirido más madurez que tendría una niña de 13 años o 14. Y entonces el freno es el sentido del ridículo, pero el freno es el recuerdo de que soy de Jesús. Por lo tanto, no levante el pie del freno. Segundo, vigilancia, estar atenta a los movimientos que se levantan en mi interior. No regirme por simpatías o antipatías, por primeras impresiones. Es que esta persona me cae muy gorda, y yo no la miro. Y esa otra es que es tan agradable su trato, coincidimos en tantas cosas, nos entendemos tan bien, nos desahogamos. Mucho cuidado con eso, porque se arruinan ahí las perfecciones. Simpatía o antipatía, fuera. Ustedes imagínense que como la vida de las religiosas de clausura es muy cerrada y muy igual y muy monótona, decía Santa Teresita, al éxtasis yo prefiero la monotonía cotidiana del sacrificio. Pues una buena religiosa no está esperando cosas extraordinarias, es todos los días iguales vividos en el amor. Pero eso tiene un peligro, que cuando hay alguna novedad, pues parece que se aficiona a ella. Usted imagínese que yo estoy viniendo aquí ahora 10 días, mañana y tarde, y venga a mirarnos unos a otros y tal. Pues a una resulta que le caigo bien, ay, qué padre más bueno, qué bien habla, qué simpático. Ya se queda pensando luego en el padre más tiempo de la cuenta cuando acaban los ejercicios. A otra le caigo como una patada en la boca. Este señor es insoportable, que se ha creído las impertinencias que nos ha dicho, que pesado con el directorio, y ya se queda con eso y se lo repite a quien pueda. Los dos extremos son malos. Los dos, vamos, para mí mejor que se queden con el segundo, ¿eh? Por el bien de ustedes, mejor que sea el segundo, y por el mío. Pero los dos extremos son malos. El corazón tiene que estar libre. Bueno, tal persona ha pasado por mi vida, ha dejado un rastro de bien, porque toda la persona que pasa por nuestra vida, absolutamente toda, deja más bien que mal. Eso no lo duden nunca. Todo lo que Dios prepara en nuestra vida es para que deje una huella de bien. Entonces quedémonos con eso y que no se aficione nuestro corazón. Esa vigilancia sobre nuestro corazón permanente, de manera que no permitamos que entre en él nadie para ocupar nuestro tiempo, nuestra solicitud, nuestra preocupación, nuestra paz. ¿Esa vigilancia nos hace egoístas? No, porque el amor a Jesucristo nunca puede hacer egoísta, sino que dilata el corazón para que en él quepan todos los demás. Es imposible amar a Jesucristo y no amar todo lo que él ama. Así como nuestros amores son tantas veces excluyentes, el amor de Jesucristo es inclusivo, en él cabe todo. Por tanto, ese amor nunca hace egoísta. Lo que hace egoísta son los apegos, sea a cosas pequeñas, sea a cosas sin importancia. Esos apegos causan en el alma consagrada daños gravísimos. Dice San Juan de la Cruz que los apetitos cansan, ensucian, atormentan, ahora estoy a medio gas, no me salen. 5 cosas. Cansan, enflaquecen, ensucian, atormentan y oscurecen el alma. Eso hacen los apetitos. Cansan, enflaquecen, ensucian, atormentan y oscurecen el alma. O sea, arruinan la santidad. ¿Por qué? Porque impiden el trato con Dios en la oración. Dios empieza a retirarse del alma porque si hay otros afectos que la ocupen, Dios se retira a ver si el alma reacciona. El alma se vuelve seca y dura para las cosas espirituales, porque cuantos más nos damos a lo sensible, lo espiritual nos llena menos. Dice San Bernardo,
gustato caro, deficit spiritus. Gustato spiritu, deficit carne. Quiere decir, gustada la carne, desfallece el espíritu. Y gustado el espíritu, desfallece la carne. Una cosa no cabe con la otra. Cuando hay un apego, brotan pequeñas faltas por todas partes, pequeñas que se van haciendo grandes. La primera de todas es al santo silencio, que es la base de una verdadera vida monástica, el silencio. Y como yo tengo apego a una persona, tengo que buscar tiempo para hablar con ella. Y ese hablar no es en común en la recreación, porque las demás me estorban. Tiene que ser a solas. Y por tanto ya estoy faltando al silencio. No era una cosa que nos venía muy bien, porque era una cosa sobre la liturgia del día siguiente, era sobre los cantos, era sobre el trabajo, era sobre la enferma, sobre lo que quieras. Eso fue el achaque. Y de ahí fuisteis a consolaros un poquito las dos, o a murmurar del superior, o en fin, las faltas del silencio rara vez no terminan rozando o no rozando la caridad. Rara vez. Entonces, los apegos provocan eso. Faltas de silencio, falta de observancia, falta de obediencia. Todos esos males trae el no preservar el corazón de los apegos. ¿Y cómo se preservan? Vigilándolo, vigilando los movimientos que se levantan en el corazón y no dejando que los atractivos que sentimos por las criaturas echen raíces en nuestra alma. Esa preservación tiene que ser desde el principio, desde que siento el atractivo. Dice el Padre, como cuando en la ropa cae una chispa, o la sacudes enseguida o te hace un agujero la quemadura. Hay que quitar la chispa enseguida. La preservación es vigilar los movimientos del corazón y después, en plan positivo, vivir solo atentas a Jesús, a su amor, desviviéndose por demostrarle nuestro amor. Dos maneras, primero negativa o vigilante, podríamos decir, y la segunda, amante. ¿Y cómo se fomentan estas dos maneras? Por la mortificación interior. La mortificación interior nos ayuda a vigilar nuestro corazón y a ponernos en tensión constante de amar a Jesús en lugar de amar a las criaturas. Por tanto, fíjense si importa la vigilancia del corazón. Pero además la regla dice otra cosa. Esta regla 37 que estamos viendo hoy empieza así con la vigilancia del corazón y dice: todo apego humano, por bueno que les pareciere, y conservándolo en perfecta soledad y desasimiento. Y aquí empieza a tocar el Padre un tema precioso que yo he leído a veces en pláticas maravillosas del Padre Torres, la soledad de corazón. Dice el Padre Torres, y yo estoy plenamente con él, que este es el mar, viene a decir así, donde naufraga la santidad de muchísimas almas religiosas, almas consagradas, porque no se abrazan con la soledad de corazón, porque no viven convencidas de que sin aprobar esa asignatura suspenden la carrera de la perfección. Y es muy importante la soledad de corazón. Conservar el corazón en perfecta soledad y desasimiento. El corazón está solo cuando no está internamente con nadie, cuando no está acompañado necesariamente, y cuando esta soledad es perfecta, como dice la regla, cuando ni en lo poco ni en lo mucho se admite en el corazón esta compañía
de otra persona cualquiera. Porque a veces no hemos sacrificado al Señor eso del todo. Y a veces vamos buscando consuelos fuera del Señor. Cualquier afecto que no sea el del esposo, cualquier movimiento que en el corazón se levante, aunque sea el más pequeño, contrario a la sola presencia de Jesús en él, es salirnos del campo de la pureza del corazón, del desasimiento, que debe ser también completo y perfecto. Miren, la soledad exterior es muy importante para vivir en Dios. Ustedes creo que tienen una vida de bastante soledad, porque hay dos cosas que le favorecen a ustedes la soledad. Primera, la adoración eucarística. Y esas 2 horas que pasan de guardia, ustedes una de día y otra de noche, pues son 2 horas de soledad, solas con Él solo, dice Santa Teresa. Y se reza muy bien estando solas con Él, en comunidad también, pero solas. Y luego ustedes tienen un trabajo que en principio a veces tendrán que reunirse 2 o 3, pero generalmente el trabajo de la costura y del bordado es el mejor para las religiosas, porque hace poco ruido y porque lo pueden hacer en soledad, en la celda. Muchas cosas, otras tendrán que ir a una oficina o no sé cómo lo harán, pero el trabajo ese les favorece. Y entonces la soledad exterior es muy importante para mantener el recogimiento, para mantener una vida de oración, una vida de presencia de Dios, pero no sería suficiente esa soledad exterior si después no se vive una soledad interior, deshaciéndose de todo, de manera completa y perfecta, como el pajarito que da igual que esté asido por un hilo como por una maroma, hay que cortarlo. Que los pensamientos y recuerdos no turben nuestro trato con el Señor es fruto de la soledad interior. De otro modo, su voz dulcísima no resonará en el hondón de nuestra alma, porque ésta está llena de cachivaches, de reglas, de preocupaciones, etc. Bien, pues estas son las exigencias de una verdadera consagración. Y la regla 38, ya paso muy deprisa, es que tengan especial cuidado por guardar sus sentidos libres de todo desorden, en especial los ojos, oídos y lengua, por mantenerse en la paz y verdadera humildad de su alma y por dar de ella muestras en el silencio cuando se debe guardar y cuando se ha de hablar, en la consideración y edificación de las palabras, y en la modestia del rostro y madurez en el andar y todos sus movimientos, sin alguna señal de impaciencia o soberbia, en todo deseando y procurando dar la preferencia a las otras, estimándolas en su alma a todas como si les fuesen superiores y exteriormente teniéndoles respeto y reverencia con llaneza y sencillez religiosas, de manera que considerando las unas a las otras, crezcan en devoción y alaben a Dios nuestro Señor, a quien cada una debe procurar reconocer en la otra como en su imagen. ¿Cómo se echa de menos, hijas mías, esta regla en la mayoría de las religiosas de hoy, que parecen cualquier cosa menos religiosas? Y dice San Juan de la Cruz que cuando en un convento se ha perdido la policía y urbanidad, dad la orden por perdida. La manera, como dice aquí el Padre, de mirar, de andar, de vestir, de tener a raya la lengua, de callar cuando hay que callar y de hablar cuando hay que hablar. Pues todo eso es muy importante, porque en nuestra manera de ser, lo exterior es medio y camino de lo interior. Hoy se dice, no, lo que importa
es lo interior. Eso es muy relativo. Eso es un sofisma que hace que se tire a la borda toda forma externa de vida religiosa y, por lo tanto, salga perdiendo, salga muy menoscabada la misma esencia de la vida religiosa. El desorden de los sentidos exteriores es desorden evidente del desorden interior del corazón, porque el desorden exterior indica superficialidad, indica atolondramiento, indica negligencia. Miren, Dios es la belleza por esencia, y entonces todo lo que es bello es ordenado, es armónico, es proporcionado. Y si queremos llevar en nosotros las señales de un alma de verdad consagrada al Señor, tenemos que cuidar el orden de los sentidos exteriores. Esos ojos que se quieren llevar todo por delante, esos oídos que lo quieren escuchar todo, esas manos siempre moviéndose. Hija, tenga un caramelo que estoy con usted nervioso ya. Cómese el caramelo, porque se le va a dar un algo por la pobrecita, se sostiene. Cómese lo que se lo he echado ahí encima. Se sostiene para no toser, es mejor tomar el caramelo. Si yo sé lo que es eso, yo estoy igual o peor. Tómeselo. El caramelo. Si es que la tos está aquí, la tos se nos mete en la cabeza, te obsesionas, y si hay un sitio donde no puedes toser, es como la risa. Cuando te tienta la risa, peor. La tos lo mismo. Claro. Sean ustedes muy, como estamos hablando, muy graves y muy educadas, pero hija, la vida viene como viene. Si te viene un golpe de todo, pues tampoco te quieras reventar, no sé cómo decir, son tan monas, tan finas y tan todo, pues claro, te viene, vale más eso, o si es fuerte, salirte hasta que se te pase, pues si no está todo el mundo pendiente de tu tos, es mejor así, coge el caramelo. Y si se levanta usted, viene aquí a mi mesa, padre, le voy a coger un caramelo, claro. Esto es como la liturgia. Hay quien no, si hay aquí, usted tranquila, no, está todo controlado. Mire, en la liturgia a veces tiene que ser todo perfecto y medido, pero a veces surge un imprevisto y el otro sigue cuadriculado como la liturgia. Oye, pero no va a decir que no hay agua en la vinajera, pues vete al grifo de la sacristía y échala, no hace falta que yo te lo diga. Hay cosas que son así, ¿no? Claro, ¿no ves que voy a dar un traspié? Pues échame la mano para que no me tropiece, no hace falta que sigas con las manos así pegadas en la liturgia. Claro, las cosas, lo primero que hay que usar en la vida es cabeza. Claro, ustedes están muy bien formadas, muy bien estar la gravedad, pero porque se meta usted un caramelo en la boca, no pasa nada, hija mía. Es la primera vez en mi vida que en la plática le tiro un caramelo a una monja, pero me hubiera gustado darle en la cabeza para que se enterara con el caramelo. Bueno, pues todo esto es la vida. Pues no ve, mucha gravedad, mucha modestia en los ojos, pero al mismo tiempo eso tiene que estar también conjugado con la llaneza. Bueno, pues esto hay que aprenderlo de la Virgen, es lo que dice el Padre, de la modestia de la Virgen, cómo sería, cómo andaría, cómo miraría, sobre todo el corazón de la Virgen, todo de Dios. Sin la menor pasión, sin el menor apego, sin el menor recuerdo, sin la menor turbación, sin la menor afición, todo de Dios, todo de Dios. Cuando se levantan en nuestra alma pasiones y cedemos a sus caprichos, ya no es Jesucristo, el esposo dulcísimo y el Rey absoluto de nuestro corazón. ¿Y cuál es la pasión que más se levanta en nuestra alma? La soberbia. Y tiene un cortejo muy triste y repugnante la soberbia, la vanidad, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la arrogancia, todas esas cosas que hacen a una persona tan distante, tan dura. Cuidado, una cosa es la gravedad religiosa, una cosa es el señorío que tiene que tener una esposa de Cristo, pero otra cosa es esa altivez, ¿no? Toda esa modestia religiosa tiene que ir conjugada con una gran amabilidad. Lo mismo que María es Mater Amabilis. Está usted nerviosa, ahora se le cae el bolígrafo. No se ponga nerviosa. Usted lleve su catarrito como pueda, como hago yo. Y si no, que le hagan un bizcochito de los míos, verá qué bien se le va pasando. Bueno, pues todo eso está en la regla 38 y es muy larga y no
quiero seguir porque es que sería infinito, pero es preciosa la regla 38. Y en las reglas siguientes, que son de la 39 a la 43, la modestia. Solo las leo porque conviene, aunque las han leído ustedes muchas veces, recordarlas, porque qué bien traídas están estas reglas. Esplendor y brillo de la pureza del alma es la modestia de todo el porte exterior, con humildad y madurez religiosas que causen edificación en todos los que las miren. No vuelvan ligeramente la cabeza acá ni allá. ¿A cuántas monjas les pondría yo la visera de ustedes y el velo de ustedes? Porque ustedes con la visera, por más que quieran, no vuelven, porque ya yo veo ahí gente en la capilla que hacen a veces así, mueven la cabeza a ver si consiguen verle la cara a alguna de ustedes. Son graciosas, la gente tiene una curiosidad. Y el otro día había un chico, un joven, y se iba de un lado a otro de la reja y miraba a las del órgano y nada, el pobre quedaba frustrado, no conseguía verles la cara, no conseguía. Y yo decía, qué bien lo han estudiado estas mujeres, su fundadora, para ponerse la visera a la medida que tiene que tener para que luego el velo caiga y no se las vea nada. Bueno, pues esa visera se la ponía yo el triple de ancha a muchas monjas, que parecen viejas de pueblo, viejas, las curiosas, porque en los pueblos hay viejas que son recogiditas y discretas, pero las hay que están detrás del visillo todo el día, se pasan la vida detrás del visillo y a ver los que ven pasar. Qué feos esos son las monjas. No vuelvan la cabeza ligeramente, ni ligeramente, porque a veces ligeramente es el reojo de los toros bravos. Con el reojo ya te puedes llevar la cosa. No, ni eso. Con madurez religiosa, los ojos se tengan comúnmente bajos, sin alzarlos mucho ni volverlos a una parte ni a otra. Los labios ni muy cerrados ni muy abiertos. Todo el rostro muestre más bien alegría que tristeza. Las manos, cuando no están ocupadas en algún trabajo, se tengan de modo decente y quieto. Para eso están los escapularios. Los escapularios y los velos largos y las esclavinas y las capas, todo aquello que llevaban las monjas antes de ir vestidas de mamarracho como van ahora, eran para disimular las formas de mujer, y eran por modestia, porque todo eso disimula e iguala mucho. Iguala el hábito, iguala mucho. Lo mismo que a la toca, en fin, pero las formas, cuanta más tela, pues más se disimula. Pero aparte de eso, era para permitirle un recogimiento al cuerpo, porque las manos pues van como espontáneamente debajo del escapulario. Y estando las manos debajo del escapulario, se evita el manoteo de formas aseglaradas, que no son de religiosas. Por lo tanto, las manos decente y quietas, todos los movimientos, posturas y acciones sean tales que muestren humildad y muevan a devoción a quienes las miren, uniendo con el porte recogido y modesto la naturalidad espontánea y alegre de una persona consagrada al Señor. Este último equilibrio no es fácil. Yo encuentro a veces, hoy me voy a alargar un poquito, pero que quería terminar y ya está, ya terminamos. Encuentro a veces que o se pasan por un sitio o pecan de más o pecan de menos. Tanta modestia, tanta gravedad, tanto recogimiento que van por la vida como con miedo, con un escrúpulo, con una pusilanimidad que les da miedo hasta mirarte. Y otras, tanta llaneza y tanta campechanía y tanta cosa que se pasan por aseglaramiento. Son dos extremos que hay que equilibrar. Muy religiosa, muy grave en el mejor sentido de la palabra, pero muy llana a la hora de hablar, muy amable, muy conversable y que nadie tenga miedo de tratarla y sea incluso muy cariñosa. Ese equilibrio es el que hace falta. Los vestidos siempre limpios y compuestos con religiosa perfección. Aquí no les tengo que decir nada porque ustedes serían las mejor indicadas, como en su tiempo, cuando empezó la televisión y empezaron aquellos anuncios de Ariel y de Colón, no las descubrieron a ustedes. Porque si las hubieran descubierto, para aquellos detergentes que blanqueaban todo, el Ariel, el Colón, hubieran vendido ustedes más detergente que ningún anuncio. Porque van de una
blancura deslumbrante como no podría haberlos dejado ningún batanero del mundo, que dice la Transfiguración, ¿no? Bueno, pues en eso no hay que decirles nada porque los vestidos van siempre compuestos y limpios. Cuando han de hablar, acuérdense de la modestia y edificación en las palabras y en el modo de decir. Pues ahí hay unas reglas que son 5, había dicho antes, media docena, son 5, muy importantes a nivel práctico. Pero lo más importante es lo anterior. La regla 38 me ha quedado la mayoría de ella sin comentar porque demasiado nos está cundiendo el tiempo. Para este libro de 600 páginas, pues nos está cundiendo el tiempo. Pero como lo tienen ustedes muy trillado y vuelven sobre él y lo leen, pues la regla 38 ya el resto que no he leído yo, que no he comentado, pues queda de su cuenta, pero hemos comentado lo principal. La vigilancia del corazón y la soledad de corazón. Espejo, la Virgen Santísima. Traducción, libertad del corazón y modestia en obras y palabras. Gravedad religiosa. Esa es la recapitulación de la plática y ahora vamos a toser todo lo que podamos, pero mire, ahora que podemos es cuando no vamos a toser, nos pasa eso. Pero ahora sobre todo lo que vamos a hacer es adorar y contemplar a Jesús y pedirle que Él sea el único centro y el único Rey de nuestro corazón. Y luego a la pobre Madre Superiora que me da compasión, porque como digo, hoy la Superiora tiene que ser el hombre orquesta del convento, que hace de todo. Pues como ha tenido que estar la pobre yendo y viniendo con los timbres, pues luego se lo cuentan, le dan una platiquita y se vuelven a enfervorizar.